Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 18 del curso de Estadística Matemática. En esta ocasión vamos a hablar sobre intervalos de confianza para proporciones. Iniciamos con el intervalo de confianza, es lo que significa estas iniciales IC, intervalo de confianza para una proporción. Una proporción, la proporción poblacional, vamos a representarla con esta letra griega minúscula, la letra pi, que debe ser un valor entre 0 y 1, una proporción. La proporción poblacional, vamos a representarlo así, un valor entre 0 y 1. Su valor es desconocido y es el valor que queremos estimar, con un intervalo de confianza. Bien, esta es la situación. Pi es la proporción poblacional de individuos que cumplen o que tienen cierta característica. Aquí individuo puede ser una persona o puede ser una cosa. Si el individuo cumple con la característica de interés, se dice que tenemos un éxito. Si el individuo no la cumple, se dice que tenemos un fracaso. Bien. Entonces, pi es la proporción poblacional de éxitos en la población. La proporción poblacional de individuos que cumplen cierta característica de interés para el investigador. Bien. Se supone que tenemos una muestra aleatoria de tamaño n en individuos. Se inspecciona cada uno de ellos y se cuenta el total de éxitos, el total de individuos que cumplen con la característica de interés. X, vamos a suponer que X es la cantidad de individuos que son éxitos, es decir, la cantidad de individuos que cumplen con esa característica de interés. Entonces, ya lo hemos dicho antes, el estimador puntual de pi, la proporción poblacional de éxitos, es X entre n, que vamos a representarlo como pi gorrito. Es el estimador puntual de pi, X entre n, el total de éxitos en la muestra entre el total de individuos en la muestra. También ya se demostró en videos previos que si n es grande, entonces esta expresión que tenemos aquí, que estamos indicando, se ajusta razonablemente bien a una distribución normal estándar, siempre y cuando n sea suficientemente grande. Ahora, en la práctica, ¿cuándo decimos que n es suficientemente grande para aplicar este resultado? Bueno, los autores afirman que se considera que n es suficientemente grande si se cumplen estas dos condiciones. Si n multiplicado por pi es mayor o igual a 5 y n multiplicado por 1 menos pi es también mayor o igual a 5. ¿Sí? Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, ya se considera que n es suficientemente grande y podemos aplicar este resultado. Algunos autores son más exigentes y en lugar de 5 dicen 10. O sea, si n por pi es mayor o igual a 10 y n por 1 menos pi es también mayor o igual a 10. Pero yo siento que la mayoría de los autores manejan este requisito. Entonces, así lo voy a considerar yo. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces se puede aplicar este resultado. Bien, pero nosotros desconocemos el valor exacto de pi. Entonces lo que se hace en la práctica es sustituir pi por pi gorrito. Pi gorrito lo ponemos aquí. Y si se cumplen estas dos condiciones, entonces podemos utilizar este resultado. Este resultado se cumple razonablemente bien y se puede utilizar. Entonces este es el criterio para utilizar este resultado. Bien, vamos a ver cómo quedarían las fórmulas para los intervalos de confianza. Aquí nos quedamos. Entonces, el intervalo de confianza bilateral, pues ya hemos visto el formato de los límites superior e inferior usando la distribución normal estándar. Entonces es el estimador, que en este caso es pi gorrito, el estimador, más menos, la suma es para el límite superior, la resta es para el límite inferior, z subíndice alfa medios, que multiplica por el error estándar del estimador. Este es el error estándar, es esta parte. Es la desviación estándar estimada de pi gorrito en este caso. Entonces, así quedarían los límites de un intervalo de confianza bilateral para pi con un nivel de confianza de 1 menos alfa. El intervalo de confianza superior, del límite superior únicamente,
Bueno, pues se aplica este formato que estamos indicando aquí. Se aplica este formato, claro, sustituyendo z subíndice alfa medios por z sub alfa. Esta sería entonces la fórmula del límite superior. Aquí, para ser explícitos, menciono que también debe ser pues, mayor que 0, ya que el valor de pi pues, está entre 0 y 1. Pero este límite inferior, pues esto es obvio. Entonces, en la práctica, la atención se enfoca únicamente en esta parte que estoy indicando. En la práctica, nada más, esta parte es lo importante, esto. Porque el otro extremo, pues es obvio. Intervalo de confianza inferior, con límite inferior únicamente. Entonces, pues es esta misma expresión, cambiando esta suma por una resta. Esta sería entonces la fórmula para el límite inferior. Y aquí, para ser explícito, obviamente el límite superior pues, tiene que ser 1. No puede ser mayor o igual a 1, el valor de pi, entonces menor que 1. De nuevo, en la práctica la atención se enfoca en esta parte únicamente, en esta parte, únicamente aquí. Ya que el otro valor extremo pues, es obvio. Entonces, en la práctica nada más la atención se enfoca en esta parte. Así que harían entonces las fórmulas con un nivel de confianza del 95%, de 1 menos alfa, con un nivel de confianza de 1 menos alfa. Así que harían las fórmulas para los límites de confianza para pi, proporción poblacional. Repito, todas ellas con un nivel de confianza de 1 menos alfa. Vamos a ilustrar estas fórmulas con este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una muestra aleatoria de 120 individuos. Se inspeccionaron y tenemos aquí un total de 35 éxitos. En la muestra aleatoria hubo un total de 35 individuos que cumplieron cierta característica de interés. X es igual a 35 entonces, y N es 120. En consecuencia, el valor estimado de pi gorrito sería X entre N, 35 entre 120, punto 29. Es el valor estimado de pi gorrito. Se espera entonces que el valor exacto de pi sea un valor cercano a 0.29. Bien. Aquí tenemos los valores críticos de la z con un nivel de confianza del 95%, pues alfa es 0.05. El valor de z sub alfa, 1.645. El valor de z sub alfa medios, la mitad de 0.05, es 1.96. Bien, entonces primeramente obtenemos el intervalo de confianza bilateral. Aquí mencionamos rápidamente este detalle. Vea usted cómo aquí sí se cumplen estos dos requisitos. Sustituyendo aquí pi por pi gorrito, que es 0.29, entonces sí se cumple que n por pi gorrito, aquí sí es mayor o igual a 5. Y también n multiplicado, n es 120, y n multiplicado por 1 menos pi gorrito, también aquí se cumple que es mayor o igual a 5. Entonces, en este ejemplo, vea usted que sí se cumplen estas dos condiciones. Se cumplen, entonces podemos aplicar las fórmulas que ya mencionamos. Intervalo de confianza bilateral, nivel de confianza del 95%. Es pi gorrito, 0.29, más menos las sumas para el límite superior, el resto, la resta para el límite inferior, z alfa medios, 1.96, por el error estándar, la raíz cuadrada de pi gorrito, 0.29, por 1 menos pi gorrito, entre n, 120. Si usted resuelve esto con la suma, va a obtener este resultado, 0.371. Y si usted resuelve esto con la resta, con la diferencia, obtenemos el límite inferior, que en este caso es 0.209. ¿Sí? Bien. Entonces, este sería el límite de confianza bilateral para esta proporción poblacional. Se interpreta diciendo que con una confianza del 95%, se espera que el valor de pi, proporción poblacional de éxitos, está entre 0.209 y 0.371. Bien. ¿Cómo quedaría el intervalo de confianza superior? Límite superior únicamente. Entonces, tiene este formato con la suma únicamente, pero colocando aquí el valor de z sub alfa, z de 0.05, 1.645. Si resolvemos esta expresión numérica, vamos a obtener 0.358. Entonces, la interpretación sería la siguiente. Con una confianza del 95%, se espera que el valor de pi, la proporción poblacional de éxitos, sea menor a 0.358. Intervalo de confianza inferior, únicamente límite inferior.
Bueno, es esta misma expresión. Cambiamos la suma a una resta. Si usted resuelve esto que estamos indicando aquí, vamos a obtener 0.222. El resultado se puede interpretar diciendo que con una confianza del 95%, el valor de pi es mayor a 0.222. Bien, ahora, hay que tener cuidado con esta fórmula porque en algunas ocasiones esta fórmula nos puede llevar a resultados pues inútiles. Por ejemplo, cuando el límite superior, por ejemplo, queda mayor que 1, pues ya, eso no tiene sentido, ¿no? O cuando el límite inferior me resulta negativo, por ejemplo, resulta negativo. Entonces, pues hay que cuidar que no nos quede esos resultados. Lo que queremos es que los límites, tanto superior como inferior, el superior sea positivo y menor que 1. Y también lo que queremos es que el límite inferior pues sea positivo también y pues también menor que 1. Son los valores deseables en los límites. Pero en algunos casos pudiera quedarnos con valores no convenientes. Esto puede ocurrir cuando el valor de pi o está muy cercano al 1, 0.999, 0.98, o cuando el valor de pi es muy cercano a 0, 0.05, 0.0, algo así. Entonces, si el valor de pi es muy cercano al 1 o al 0, sí, nos pueden quedar límites muy inadecuados. Por ejemplo, que el límite inferior sea negativo o que el límite superior sea mayor que 1, ¿verdad? Entonces, pudiéramos caer en esos resultados, pues que no quisiéramos, ¿verdad? Pero es posible. Y eso, si el valor de pi está muy cercano al 1 o está muy cercano al 0, sí puede ocurrir ese fenómeno que estoy comentando. Bien, entonces, con este ejemplo ya hemos ilustrado la aplicación de las fórmulas del intervalo de confianza para una proporción poblacional. Bien, ahora veremos el caso del intervalo de confianza para una diferencia de proporciones, para estimar el valor de una diferencia de proporciones poblacionales. Bien, tenemos una muestra aleatoria de tamaño n1, donde tenemos x sub 1 cantidad de éxitos, ¿sí? Y la proporción poblacional de éxitos vamos a representarlo como pi sub 1, cuyo valor es desconocido, claro. Y tenemos por otro lado una muestra aleatoria de tamaño n sub 2, de n sub 2 individuos, donde se tienen x sub 2 cantidad de éxitos, que vienen de una población con una proporción de pi sub 2 éxitos, proporción poblacional de pi sub 2 éxitos, valor desconocido también, por supuesto. Además, las muestras aleatorias son independientes. En este caso tenemos que el estimador puntual de pi sub 1 gorrito, pues sería x1 entre n1. Y el estimador de pi sub 2, que vamos a representar como pi sub 2 gorrito, pues sería x2 entre n2. x2 entre n2. ¿Sí? Ya hemos demostrado que bajo estas condiciones, esta expresión que tenemos aquí, que estamos indicando, tiene una distribución aproximadamente normal estándar. Una distribución normal estándar aproximadamente. Siempre y cuando N1 y N2 sean grandes. Siempre y cuando, insisto, siempre y cuando N sub 1 y N sub 2, los dos tamaños de las muestras, los dos sean grandes. Bueno, aquí aplicamos este mismo criterio, pero se lo aplicamos a cada muestra. Sería n sub 1 por pi sub 1 mayor o igual a 5 y n sub 1 que multiplica a 1 menos pi sub 1 también mayor o igual a 5. Y lo mismo para la muestra 2. N sub 2 por pi sub 2 mayor o igual a 5 y n sub 2 por 1 menos pi sub 2 mayor o igual a 5. O sea, este requisito se lo aplicamos a cada muestra. ¿Sí? Si se cumple esta condición con cada muestra, entonces podemos aplicar este resultado que se cumple razonablemente bien. Bueno, aquí nos quedamos, siempre y cuando las dos muestras sean suficientemente grandes.
Entonces, aplicando el formato de los intervalos de una aproximación con la distribución normal estándar, nos quedaría de esta manera, los límites del intervalo bilateral. El estimador, en este caso es pi1 gorrito menos pi2 gorrito, más menos z alfa medios, que multiplica por el error estándar de este estimador. Y el error estándar es esta expresión. La desviación estándar estimada para el estimador puntual. Es la desviación estándar estimada para esta diferencia, pi1 gorrito y pi2 gorrito. Entonces, esta sería la fórmula de los límites para el intervalo de confianza bilateral con un nivel de confianza de 1 menos alfa. Límite de control, superior para el intervalo de confianza superior, límite superior únicamente, pues es este formato con la suma, pero colocando en lugar de z de alfa medios, z sub alfa. Esta sería la fórmula para el límite superior, intervalo de confianza superior. Nivel de confianza 1 menos alfa. Y para el intervalo de confianza inferior, pues ya sabemos, es esta misma expresión, cambiando la suma por la resta. Sería la fórmula para el límite inferior del intervalo. Todos ellos con un nivel de confianza de 1 menos alfa. Bien, vamos a ilustrar estas fórmulas con este ejemplo del intervalo de confianza para estimar la diferencia de proporciones, para estimar el valor de pi sub 1 menos pi sub 2. Bien, vamos a suponer estos resultados. Se tomó una muestra aleatoria de la población 1, con n1 igual a 98 y x sub 1 cantidad de éxitos 25. Entonces el valor estimado de pi sub 1 gorrito sería x1 entre n1, 25 entre 98, que es 0.26. Se tomó una muestra aleatoria de tamaño n2, 115, donde se observaron 27 éxitos, x2 igual a 27, de una población 2. Y esta sería la estimación de pi sub 2. Pi sub 2 gorrito es x2 entre n2, 27 entre 115 nos da 0.23. Entonces, aquí queremos estimar el valor de pi sub 1 menos pi sub 2. Proporción de la población 1 menos la proporción de éxitos en la población 2. Queremos estimar el valor de esa diferencia, pi sub 1 menos pi sub 2. Bien, entonces, necesitamos el valor de pi 1 gorrito menos pi 2 gorrito. Usted puede checar que este valor, pi 1 gorrito, menos este otro, pi 2 gorrito, me da 0.03. Antes de continuar, vea usted que sí se cumple esta condición para cada muestra aleatoria. Sustituyendo pi por pi gorrito, si se lo aplicamos a la muestra 1, a n1, vea usted que sí se cumplen estas dos condiciones. Y si esto se lo aplicamos a la muestra 2, observe que pues también se cumplen estas dos condiciones. Entonces sí podemos aplicar la aproximación de la distribución normal estándar que ya mencionamos en el apoyo anterior. Bien, entonces pi gorrito 1 menos pi gorrito 2 nos da 0.03 en este caso. Estas son las zetas, las mismas que ya mencionamos antes, para manejar un nivel de confianza del 95%. Z sub alfa, alfa es 0.05, es 1.645. Y z de alfa medios, la mitad de 0.05, es 1.96. Bien, aquí tenemos ya los límites del intervalo de confianza bilateral, con un nivel de confianza del 95%. Pi 1 gorrito menos pi 2 gorrito, 0.03, más menos z alfa medios, 1.96, por el error estándar, la raíz cuadrada de pi 1 gorrito, 0.26, que multiplica a 1 menos P1 gorrito, 1 menos 0.26 nos da 0.74. Entre N1, 98. Más pi 2 gorrito, 0.23. El 0.77 es el valor de 1 menos pi 2 gorrito. Entre N2, 115. Bien. Si resolvemos la suma, usted puede checar que obtenemos este resultado, 0.146. Si resolvemos la resta, usted puede checar que obtenemos este resultado, menos 0.086. Entonces, estos serían los límites del intervalo de confianza bilateral para esta diferencia de proporciones, pi 1 menos pi sub 2. Bien, entonces se puede interpretar diciendo que con una confianza del 95%, el valor de esta diferencia de proporciones, pi sub 1 menos pi sub 2,
Es un valor entre menos 0.086 y 0.146. Bien, ahora, como ya lo hemos mencionado antes, con este intervalo de confianza de diferencia de proporciones, podemos hacer inferencia estadística con respecto a la posibilidad de que las proporciones poblacionales sean iguales. Vea usted, si el valor de pi sub 1 y pi sub 2 fueran iguales, pues esta diferencia sería 0. Entonces todo es cuestión de ver si este intervalo de confianza, los límites, incluyen al valor de 0. Si estos límites de confianza, sus límites, incluyen al valor de 0, entonces, pues sí podrían ser iguales, porque el 0 está dentro de los valores posibles de esta diferencia. Entonces sí podrían ser iguales. Si el intervalo de confianza no incluye al 0, entonces se descartaría la posibilidad de que fueran iguales. En este caso en particular, vea usted, los límites de intervalo de confianza bilateral, vea usted, sí incluyen al 0, porque este es un valor negativo, este es un valor positivo. Entonces, los límites del intervalo sí incluyen al 0. Por lo tanto, el 0 es un valor posible de esta diferencia. En consecuencia, sí podrían ser iguales las dos proporciones poblacionales de éxitos. Entonces, con este resultado, sería razonable decir que sí podrían ser iguales. Insisto, si el intervalo de confianza no incluye al 0, entonces se descarta la posibilidad de que sean iguales, se rechaza la posibilidad de que sean iguales, si el intervalo no incluye al 0. En resumen, para este caso en particular, este intervalo de confianza bilateral incluye al 0, entonces las proporciones sí pueden ser iguales. Bien, intervalo de confianza superior, únicamente el límite superior, con un nivel de confianza del 95%. Entonces, usamos esta expresión, la suma únicamente, colocando aquí z de 0.05. O sea, sería colocando aquí el 1.645, este valor, 1.645. Esta sería la expresión para el límite superior. Si usted lo resuelve, nos da este resultado, 0.127. Entonces, esto se puede interpretar diciendo que con una confianza del 95%, se espera que el valor de esta diferencia, pi1 menos pi sub 2, sea menor a 0.127. Intervalo de confianza inferior, límite inferior únicamente, con un nivel de confianza del 95%, pues es esta misma expresión, esto, cambiando la suma a resta. Entonces, si usted resuelve esta expresión, vamos a obtener menos 0.067. Entonces, este resultado se puede interpretar diciendo que con una confianza del 95%, se espera que este valor, pi1 menos pi sub 2, sea mayor a menos 0.067. Y de esta manera, de forma similar, se puede utilizar en cualquier otro caso, siempre y cuando se cumpla esta condición, para cada una de las dos muestras. Se debe cumplir con las dos muestras esta condición para aplicar esta fórmula de los intervalos de confianza de proporciones, diferencia de proporciones, usando la aproximación de la distribución normal estándar. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.